Hola, hoy les tengo el quinto episodio del cuento, La Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Este episodio se llama Camino hacia la cruz. Cuando Jesús estaba en el palacio de Poncio Pilatos, los soldados romanos se lo llevaron hacia el patio. Allí le quitaron toda su ropa y le colocaron una corona de espinas en la cabeza que lo hirió profundamente, llenándole de sangre todo su rostro. Se colocaron alrededor de Jesús y le gritaban, lo escupían y se burlaban. ¡Ja! ¡Tú, el rey de los judíos, el Mesías, el Hijo de Dios! Y le golpeaban con palos. Luego agarraron y lo azotaron fuertemente, sin ningún tipo de piedad, sin ningún tipo de compasión. Lo azotaron en la espalda, en los brazos, en el pecho, en las piernas, ocasionándoles unas graves y fuertes heridas. Jesús sufrió físicamente mucho debido a los azotes de los soldados. Luego lo vistieron y se lo llevaron a crucificar. A Jesús le colocaron una cruz grande y pesada en sus espaldas y debido al agotamiento físico y a las graves heridas que Jesús tenía en su cuerpo, Jesús al cargar la cruz cae 3 veces. En la primera caída había muchas personas, sobre todo las mujeres, lloraban y gritaban de mucha tristeza al ver a Jesús. En ese momento Jesús vio a la Virgen, a su mamá, y sin decir ni una palabra y en menos de un segundo en que sus miradas se entrecruzaron, Jesús sintió que nunca había estado solo, porque siempre María había estado al lado de él, siguiéndolo, constante y apoyándolo, siempre al lado de su hijo. Jesús continuó con la cruz, luego cae por segunda vez y los soldados romanos llaman a un hombre llamado Simón de Cirene para que ayude a Jesús a cargar la cruz. Continúan caminando y Jesús cae por tercera vez. En ese momento la gente lo vio y estaba muy triste y muy aterrada de ver a Jesús tan herido y tan deforme con todo ese maltrato físico que habían logrado al haberlo flagelado. La gente estaba muy triste, pero vino una mujer que logró superar todas las limitaciones y todos los obstáculos y logró llegar hasta donde estaba Jesús. Allí, con mucha humildad, le limpió el rostro. Esa mujer se llamaba Verónica. Finalmente, llegaron al Gólgota, al lugar de la calavera. Los soldados romanos le dieron a tomar a Jesús vino con hiel, pero éste lo probó y no lo quiso tomar. Luego, sin ningún tipo de piedad y sin ningún tipo de compasión, los soldados agarraron y clavaron a Jesús en la cruz. Le clavaron sus brazos y le clavaron sus pies y luego alzaron la cruz. Sobre su cabeza le habían colocado el letrero donde estaba la causa de su condena. Jesús, el rey de los judíos. A Jesús lo habían crucificado y los soldados lo que hicieron fue rifarse sus vestiduras. Al lado de Jesús, a los 2 lados, crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y uno a su izquierda. Jesús crucificado decía: Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Uno de los bandidos lo empezó a insultar. Bueno, tú, ¿no y que eres el Mesías, el Hijo de Dios? ¡Sálvate y sálvanos a nosotros mismos! Pero el otro bandido le replicó al primero: pero es que tú no tienes miedo de Dios. Nosotros estamos aquí crucificados porque estamos pagando nuestros delitos. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Este hombre es inocente. Y ese bandido le dijo a Jesús: Jesús, cuando empieces a reinar, acuérdate de mí. Jesús, con una suave mirada, le dijo: te puedo asegurar que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A los pies de la cruz estaba María
y María Magdalena, que estaba con el discípulo que más quería a Jesús, Juan. Cuando Jesús los vio, le dijo a María: Madre, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo a Juan: Juan, ahí tienes a tu madre. La gente que pasaba y veía a Jesús colocado en la cruz, lo humillaba y se burlaba de él diciendo: bueno, tú no y que eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que iba a destruir el templo de Dios y luego lo levantaría en 3 días. Entonces, bájate de esa cruz y creeremos en ti. ¡Ja! Él ha salvado a otros y ni siquiera se puede salvar a él mismo. Él no y que es el Hijo de Dios. Entonces, que venga Dios y lo baje de la cruz. Pero Jesús seguía allí, crucificado, en silencio, escuchando todas esas cosas que la gente le decía. Luego, Jesús, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, todo se puso en oscuridad. Jesús agarró, respiró profundamente y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Finalmente respiró y dijo: Padre, en mis manos, en tus manos, entrego mi espíritu. Y en ese momento Jesús murió. La tierra se puso más oscura y tembló. Los sepulcros se abrieron, las piedras se rompieron, el velo del templo se abrió en 2 de arriba abajo. Los soldados romanos que estaban ahí se asustaron y dijeron: ese de verdad era el Hijo de Dios. Al anochecer, un hombre rico, seguidor de Jesús, llamado José de Arimatea, le pidió a Pilatos que le diera el cuerpo. Pilatos se lo dio. Este lo envolvió en una sábana de lino blanca y lo llevó a un sepulcro en una roca que era de su propiedad. Y allí lo colocó. Cerró el sepulcro con una gran piedra y se fue. María y María Magdalena estaban sentadas a las afueras del sepulcro. Al día siguiente, el sábado, los jefes de los sumos sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Poncio Pilatos y le dijeron: Señor, ese hombre mientras vivía había dicho que luego de morir al 3er día resucitaría. Vaya y vigile el sepulcro, no vaya a ser que alguno de sus discípulos robe el cuerpo y resulte que esta segunda mentira sea peor que la primera. Pilatos les dijo: Tomen a los soldados de guardia y vayan y vigílenlo como ustedes quieran. Llegaron los soldados, le pusieron una marca al sepulcro y permanecieron allí vigilantes. Los espero para contarles la última parte de este cuento, que es la parte más, pero más hermosa de todas, y es a la que los creyentes le tenemos mucha más fe, porque es la parte en donde todos aprendemos que la vida está por encima de la muerte, donde Jesús nos demuestra que siempre estará con nosotros hasta el final de nuestros tiempos. Así que los espero.